pero el calor del Espíritu Santo es más fuerte. Quiero invitarles, hermanos, para que abran su Biblia conmigo en Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ahora pues. Y note que esta frase, esto es lo que se llama un corolario. Esto es aquí, ya como haciendo un resumen. Cuando se dice aquí esto, esa expresión, ahora pues, es porque se viene ya analizando desde antes algún asunto. Y entonces, esto es el resultado del análisis. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. ¿Cómo les parece esa noticia? Se dice que en el tiempo de los romanos, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, aquella potencia, pues, como todo sistema político y militar, tenía sus cárceles y allí había gente, cualquier cantidad de gente, prisionero. Esta gente era inmisericordia cuando creían que alguien desobedeció en algún asunto de las leyes. Así que el matarlo masivamente y darle a cada uno su merecido, a ellos no les costaba trabajo. Y se cree que eran expertos en tortura. Esa es una ciencia, se llama torturología, de buscar cómo infligir el mayor dolor. Eso se busca para dos cosas. Una es sacando datos, que la gente haga confesiones. ¿Por qué? Porque hay que buscar si el individuo es culpable de algo para no gastar tiempo buscando otro culpable, sino extraer para ya no perder más tiempo si es él o no. Así se usaba cualquier tipo de método que lo hiciera hablar. Y otro era por si hay gente envueltas en conspiraciones políticas o delincuenciales, también que hable para dar con ellos, con los individuos. Así eran los romanos. ¿Ve? El hermano Morel, cuando estoy ahora hablando, él me está siguiendo punto por punto, porque él era de la policía y sabe bien qué pasaba allí. ¿Ve? Así que entonces torturaban por esas dos cosas. Y una tercera era para que pagara, realmente infligirle la mayor tipo como de venganza, el castigo, que se entendiera que realmente cumplió con su objetivo, el tipo de tortura. Y entre todas las torturas, una de ellas era coger un cadáver de otro individuo que murió en prisión, de la manera que fuera, y terminado de morir, amarrárselo a un individuo vivo, de frente, abrazado y súper envuelto con cuerda. ¿Ve? Cara con cara, nariz con nariz, frente con frente, pecho con pecho, etcétera. Usted tenía ahora que cargar con ese cadáver hasta que ellos quisieran quitárselo. Pero se usaba eso y la gente confesaba cosas. Si estaba en una revuelta y no quería descubrir a los otros, hablaba. ¿Ve? Si el juez pensaba y dice, este individuo parece ser el malo, todo me indica que fue él. No queremos ni siquiera comenzar para buscar mucha gente por otro lado, pero hay que usar ese método. Y él decía lo que había. Así que andar con un cadáver descomponiéndose encima no era una tarea fácil. La gente prefería librarse de eso, aunque lo mataran. Ahora vamos a leer lo que dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a ver si las diaconisas nos ayudan con los niños. Así que dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le llama Pablo a esto de que el mal está en mí? ¿Cómo él le llama? Ley. Pablo descubrió una ley. Esa ley es que el mal, dice él, está en mí. Esa es una ley. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántas leyes van? ¿Cuántas leyes? 2. Así entró una ley, la ley del pecado en él, que dice que lo tenía, que no podía mover ni un dedo siquiera. Y ni podía hacer lo que quería, porque el que está amarrado, bien amarrado, no se gobierna. Y encontró la ley de Dios. Así que encontró que en él habían 2 leyes, porque él dice que yo el mal que no quiero, lo hago. Entonces ya ahí está diciendo que en él están las 2 leyes. ¿Por qué? Porque hay una ley en la mente y es por ella que no quiere hacer el mal. Sin embargo, hay otra ley, dicen sus miembros, que esas los llevan cautivos. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que hay una ley en su mente, que es la que no quiere hacer el mal, y otra ley en su mente, que lo lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuál de las 2 tiene más poder? Dice el 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Así que Pablo ahora anda con 2 leyes, problema serio ese. Dice el 24, miserable hombre de mí, ¿Quién me diera que pudiera tirar este cuerpo de muerte? Él estaba pensando en el método romano. Cuando un individuo lo amarran bien, con una buena cuerda, y le enredan allí un cadáver, y él ahora entonces anda con él, y no puede librarse. Para comer, tiene que hacer un esfuerzo grande, mover la cabeza, pero el cadáver le queda de este lado, y así come. Pero no puede estar con el pescuezo torcido todo el día y tiene que enderezarlo otra vez. Y eso es muy serio, hermanos. Miserable hombre de mí, ¿quién me pudiera ayudar para que pudiera expulsar este cadáver? Lo único que puedo hacer es, versículo 25, dar gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque entonces lo que haré es que en mi mente yo soy limpio y en el cuerpo tengo encima una gusanera. Así es que los que me ven creerán que yo comparto esta situación de putrefacción, pero se llevarán una gran sorpresa porque en mi mente yo soy limpio. Pero la verdad es que tengo el muerto encima. Ah, mis amigos y hermanos, Pablo lo que hizo fue describir la vida de los descendientes de Adán y Eva. Vamos a ver qué dice Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Y el versículo 5, el capítulo 5, el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no alimente las obras de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y los dos se oponen entre sí y no podrá hacer lo que usted quiera. ¿Qué es lo que pasa entre la carne, el cuerpo este podrido, y el espíritu, que es la mente que quiere hacer el bien? ¿Qué dice allí que ocurre? Que se pelean, pero hasta... Yo recuerdo un pleito de perros que yo vi. Yo me crié con animales y me fascinan los animales. Y recuerdo un pleito de perros que vi. Y estos perros eran grandotes, así que todo perro chico que hubo alrededor supo que tuvo que enfilar y alejarse de allí. Porque el perro chico que encontraban era lanzado contra las paredes. Y esos dos perros se agarraban, mire, y era por comerse. Mi hermano murió 30 horas después de haberse bautizado. Él me visitó el día antes de bautizarse, cuando yo estaba en el colegio interno. Y me decía, realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y yo le dije, déjame ver si te lo ilustro. Tú has visto, él le gustaba ver los luchadores libres. Así que tenía que ilustrarle lo que él conocía. Jack Veneno y otra gente. ¿Tú ves dos luchadores libres? Esos dos luchadores libres están dentro de ti. Los dos son buenos. Y tú eres un tipo de referee. Tú eres el que declara, hace de juez a ver cuál de los dos ganó. Dentro de ti está Satanás, el pecado y el mal, que pelea con uña y diente para que tú no tengas nada que ver con abandonar la vida que tú llevas. Pero ahora ha ocurrido otra cosa en ti, que Dios te está llamando, y entonces surgió una nueva entidad y están allí comiéndose todo el ring. Tú tienes ahora que decidir a quién tú le vas a dar el triunfo. Y eso fue todo, no lo vi más. Espero verlo cuando Jesús venga. Estoy ilustrando la vida del hombre en este planeta. No de todo hombre, pero del hombre cuando ya ha encontrado a Cristo. Ese hombre tiene un muerto encima y está amarrado. ¿Ve? Solamente los que no comprenden lo que está ocurriendo no saben que tienen un muerto encima. Eso es tan peor. Porque todo aquel que sabe que tiene un muerto encima, ese lo sabe porque el Espíritu Santo se lo reveló. Porque todo aquello que no han tenido revelación del Espíritu, se creen que ellos no tienen de qué arrepentirse porque ni roban ni matan. Eso me dicen cada día. Yo no robo ni mato, yo soy bueno. Veo a alguien con hambre y le doy. Yo no quiebro el vidrio del carro del vecino. Pero cuando se va a Cristo, entonces allí ocurre algo. Y es que entonces hay revelación del Espíritu y entonces le dice al hombre, tú eres pecador. Al tú haber pecado en Adán y tú mismo, la ley te condena y la ley no perdona. La ley solamente cuando mata es que cierra el proceso. Aquí en Estados Unidos hay la pena de muerte en muchos estados. Cuando el individuo se le pone una inyección letal, antes lo colgaban, también lo fusilaban, ya cierran el proceso. Ese individuo ya no se molestan con él jamás. Así es la ley de Dios. La ley de Dios, una vez que el individuo murió, ya no lo molesta, porque individuo muerto, ya con la vida se paga todo. Así que cuando los impíos mueran, ya en el cielo, los libros, ya no se tiene nada que ver más con ellos, ya no se tocan esos nombres, a lo que se pierdan, porque con la muerte se paga todo. Y a los salvados, ¿qué es lo que le ocurre? También, el salvado tiene que declararse muerto por la ley, porque la ley, ese es su trabajo. Sacarle todos los trapos al sol y decirle, y ahora muere. Pero Cristo ha venido para que usted pueda morir cuando todavía puede decidirlo. La diferencia entre el muerto cristiano y el muerto impío es que el muerto impío no lo decidió nunca. La ley hizo su trabajo, como él no lo decidió, se perdió. Y el muerto cristiano,
está muerto igual por la misma ley, porque también es pecador, solo que lo decidió, o sea, usó su voluntad, aceptó un tipo de negocio con Dios, que le dijo, declárate muerto, y entonces refúgiate en Cristo. Esa es la única diferencia. Así que muerto todo el mundo, con un pecado de muerte, con un cuerpo de muerte. Pero unos se dejaron alcanzar por la ley en el desierto y los linchó, y otros corrieron rápido y se refugiaron en Jesús, y entonces, ya al declararse muerto, la ley no lo persigue más al que se declara muerto. Pero hay que declararse muerto. Y la ley, a todo el que se declara muerto, no lo persigue. Cuando cayó Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos sabía que había una cantidad de sabios alemanes, ingenieros nucleares y físicos, metalúrgicos, matemáticos, y dijeron, no lo vamos a perder. Como se lo anda buscando porque eran secuaces de Hitler para ahorcarlo, nosotros vamos a ver cuántos de ellos podemos robar. Le cambiamos la identidad, le cambiamos el nombre, y entonces anunciamos que huyeron a Sudamérica, a donde no se lo puede seguir, y le cambiamos el nombre, y entonces fueron declarados muertos, y Estados Unidos coleccionó sabios, y entonces se fue a la cúspide con todos esos sabios. Pero ya el juicio de Nuremberg, la corte de Nuremberg, que se organizó en Europa para ajusticiar a los sabuesos de Hitler, ya esta gente no la tocó, porque esta gente ya estaba en la lista de los desaparecidos y muertos, y el muerto ya no paga. Pero ellos estaban vivos con la identidad cambiada. Así ocurrió con cada sabio de Rusia que escapaba. Como el servicio secreto lo podían matar aquí, se le cambiaba la identidad. Ese individuo desapareció sin dejar rastro. Porque el que huye y desaparece y se declara muerto, ya nadie lo persigue. ¿Ve? Ahora muchos huyen solos, no tienen futuro, la ley lo alcanzará. Otros se refugian en Cristo, se declaran muertos y Cristo le cambia la identidad. Antes se llamaba adúltero, su nombre era ladrón, antes el nombre de él era envidioso, antes el nombre de él era chismoso. Otros se llamaban violadores, otros se llamaban avaros, y así había todo ese ejército de individuos. Pero ahora no, ahora encontraron y escaparon a la ciudad Cristo, una ciudad donde la ley no puede perseguir, y allí ya cierran su proceso, y entonces el nombre que le dan es cristiano. El apóstol Pablo escapó a la ciudad de refugio, a Jesús, pero encontró que allí en la ciudad andaba todavía entonces ahora con dos naturalezas. Allí andaba con Saulo de Tarso, el antiguo, y andaba con Pablo. Los dos andaban. Y andaba en una lucha toda la vida. Porque con la carne, el cuerpo que tenía era un cuerpo podrido, que ese no buscaba nada bueno, y la mente, porque el Espíritu Santo entró a su vida, entonces ahora tiraba para otro lugar. Pero Cristo los acepta así, para que caminen el resto de existencia en la tierra, en el refugio de Él, y entonces con Él siguen a la gloria. Y si van a la tumba antes que Cristo venga, ese cuerpo lo botan en el suelo y la tierra se alimenta de él. Y si están vivos cuando Jesús venga, son transformados, porque tienen que botar eso. Pero mientras lo tienen, está la lucha y el dilema del cristiano. ¿Cuál es? La carne y el espíritu son enemigos a muerte, donde se encuentran, mire, huya, cruce alambres, métase por debajo, si tiene que tirarse a un río, no esté donde se encuentran porque ese pedazo allí se hunde. La lucha de la vida. Millones de gente lucha con Satanás, no pierda su tiempo. Otros luchan con Dios, no mucho. Otros luchan con familiares y amigos. No gaste mucha pólvora, pero luche con el individuo, y yo no sé su nombre antiguo, pero usted sí, luche con él,
porque Él, mire lo que pasa, cuando usted encuentra a Cristo, Cristo entra a su vida y entonces por la ley, que lo que decrete muerte para ese individuo que era usted, entonces Cristo también está de acuerdo con la ley, así que le da apoyo y entonces usted es muerto. Pero usted se acoge al refugio de Jesús y entra muerto allí. Pero la naturaleza vieja no es eliminada el día que usted acepta a Cristo, sino que lo sigue mientras usted camina en la tierra. Ahora, ¿cómo trabaja ella? Usted tiene que saber cómo usted ahora va a alimentarse. Porque usted antes solo comía para alimentar el hombre viejo que era usted. Ahora usted ya conoció otra vida y otra receta, otra dosis, otra dieta, y usted ahora tiene que saber cómo la come. Pero si usted una vez que nació ahora la nueva naturaleza y ya tiene dos, porque antes usted no tenía peleas, el impío no tiene pelea contra nadie. Ahora viene la guerra, es porque usted ahora tiene dos naturalezas. Antes no había, antes había paz, paz para el diablo. Ahora hay guerra del espíritu. Usted es ahora el que decide, a usted lo ponen para que usted atienda a esas dos naturalezas, esas dos pets. Ahora, ¿qué hacen alguna gente? Alguna gente entonces no usan cuidadosamente la oportunidad que tienen y cómo manejar su situación. Y una vez que ellos tienen las dos naturalezas, son descuidados en alimentarla. Hacen así pues y oran 5 minutos y la naturaleza espiritual comió. Y se la siente ya echando un poquito de músculo. ¿Ve? Ven una hora de novela y la otra que estaba muerta, con una hora de novela, recibe respiración artificial, primeros auxilios, y abre un ojo. Está tendida en el suelo. Luego una película con un poco de violencia y de tráfico de droga y de sexo, abre el otro. ¿Ve? Con un poco de pornografía, levanta un hombro. Con una hora por el teléfono hablando de un poco de chisme, chabacanería y cosas de doble sentido, levanta la cabeza. Luego llega la hora de dormir y lee un capítulo de la Biblia. Y la otra se levanta y mueve un brazo. Se entrega al Señor que lo cuida durante de la noche. Y la otra que estaba achocada se para agarrándose ya de la pared. Y usted se acuesta. Por la mañana lo primero que usted hace es que se levanta y ora. Y ella coge un poquito más de fuerza. Luego en el día encuentra a quien lo provoca y tiene una buena pelea. Le dice 3 palabras al otro individuo para ponerlo en su lugar. Y ya la naturaleza vieja que estaba con mareo, luego hace así otra vez y se agarra y dándole vuelta a la cabeza, pero se mantiene en pie. Y así pasamos la vida en Cristo. Alimentamos de aquí y alimentamos de allí. La carne recibe su dosis y el espíritu su dosis. Ahora miren lo que dice aquí en Romanos 8:2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida libró a Pablo ¿de qué ley? No dijimos que él tenía 2 leyes, 2 amos. Y dicen que encontró una ley en él. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ya fue un tipo de tijera que cortó todo ese tipo de sogas que lo tenía, que no podía ni siquiera gritar. Alimentando la naturaleza espiritual. Mis amigos y hermanos, mire lo que dice el versículo 6. Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está la guerra. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Dice, ni puede.
8. Y los que viven según la carne no agradan a Dios, no pueden, porque la carne no hace cosas que a Dios le agradan. Ah, mis amigos y hermanos, realmente esta verdad que encontramos aquí, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, yo quiero que leamos a Gálatas 2:20, a ver qué dice allí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿dónde estaba viviendo Pablo? En la carne, lo vivo en la fe. ¿Por qué cuando se vive en la carne, para poderse salvo hay que vivir en la fe? Miren por qué. Porque si usted se dispone a vencer a la carne, usted saldrá derrotado, porque usted no tiene recursos para vencer a la carne. Pero hay otra cosita. La carne sigue haciendo algunas cosas mientras vivimos. Y si usted se dedica a valorar su condición frente a Dios a partir de lo que usted ve que ha logrado hacer en la carne, cuánto la carne es o no a partir de su esfuerzo, usted está perdido. Porque si a usted se lo valora por su carne, está liquidado. En la carne entonces se vive y se la valora lo que yo soy a partir de mi carne, es por la fe, si quiero ser salvo. Si a mí me valoran a ver cuántos cielos merezco a partir de lo que es mi carne, estoy linchado. Si me valoran por la fe, ¿qué quiere decir eso? Que si se busca el bien en mí, estoy liquidado. Solamente si yo estoy refugiado en Jesús, entonces por la fe me acojo al bien, a lo bueno que es Jesús, no a lo bueno que soy yo. Y ese bien me salva. Así que si veo cuán bueno soy yo, estoy perdido, no soy ningún bueno. Si me pongo a mirar cuán malo soy, también estoy perdido. Claro que descubro una verdad si descubro que soy malo, pero esa verdad no me lleva al cielo. Pero debe descubrir una tercera cosa: cuán santo es Cristo. Y cubierto con Él, cruzo con Él. El cristiano dependiente de su propia valoración está perdido. Hay cristianos que dicen, yo soy santo y bueno, según los principios divinos, soy una persona que camino bien. Está perdido. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo la apreciación él. Y está prohibido en todos los códigos que el delincuente se aprecie a sí mismo y se declare malo o bueno. Por eso se pone a un juez y a un jurado para que digan si usted es malo o bueno y no usted. Hay otros que dicen, yo soy tan malo que yo sé que Dios de mí no se puede compadecer. Usted está perdido por eso, por dos razones. En primer lugar, usted ignora el poder de Dios para salvación y está limitando a Dios. Y en segundo lugar, usted se está valorando a usted mismo de malo. Y usted debe esperar que lo valore Dios de malo para que usted se pierda. ¿Valora Dios al hombre de malo? No, Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a perder los hombres, vino a salvarlo. Por lo tanto, Dios no lo valora de malo. Si Dios no lo valora de malo, no se valore usted. Luego, no diga que es bueno, porque quien valora si usted es bueno es Dios, porque bueno no es. Ah, mis amigos, mucha gente son como las olas del mar, que ellos, según como venga el día, así creen que están salvos. Y dicen amén y aleluya, y Cristo es poderoso, y tenemos victoria. Hoy porque el día amaneció bien radiante, la temperatura está perfecta, tienen el dinero de pagar la renta y algunas cosas favorables. Pero el día que está lluvioso y gris, y además los niños se enferman y vienen problemas, hubo un malentendido en la familia, están convencidos de que ellos son unos pobres parias. Son como las olas del mar. ¿Por qué les llega eso? Porque ellos están dependiendo de su propia valoración y de su sentimiento. La salvación pertenece a Jehová, déjesela a Él. Lo único que puede hacer es estar en Cristo Jesús. Cualquier otra cosa se pierde. Si se siente tan bueno que no necesita a Cristo, está perdido. Si se siente tan malo que cree que Dios no puede salvar, está perdido también.
Porque Cristo vino a sufrir una muerte que no hay pecado que Él no pueda alcanzar y resolver. 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente con respecto a la condición del hombre. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no la puede entender, porque tienen que ser discernidas espiritualmente. ¿Cómo le llama la Biblia al hombre que no ha nacido de nuevo, que no entiende el plan divino, que no ha sido impactado, no se ha convertido? Le llama hombre natural u hombre animal. Pero también le llama cristiano, arrepentido, al cristiano que está en Cristo. Así es que la Biblia le llama, mis amigos y hermanos. El hombre tiene entonces, dice allí, dos naturalezas, y hay una lucha dentro de él, que hay una pelea completamente, y todo depende cómo lo alimentemos. Si nosotros estamos alimentando la naturaleza antigua, vieja, ella un día entonces se alzará con el poder y le dará un knockout a la otra. Pero si andamos en el Espíritu, entonces el Espíritu se volverá poderoso y grande, y la otra naturaleza allí estará, y hasta el día de la muerte o del sellamiento, la naturaleza antigua lo persigue. No se pierde con la religión, se lleva hasta ese día. Mis amigos y hermanos, andamos con ella donde quiera que estamos, y mejor que sepamos que allí anda, y esa es un cuerpo de muerte. Pablo se desesperó diciendo, ¿quién me pudiera librar de que pudiera echar este caparazón malo? Este caparazón, pero no puede. Ese caparazón lo llevó él a la tumba. Solamente que al haberse refugiado en Jesús, se le dio promesa que será llamado en el día de la resurrección de los santos. En otras palabras, la Biblia explica bien que debemos nosotros saber exactamente qué es lo que es la vida cristiana. En la historia del cristianismo ha habido en todos los tiempos personas que han desarrollado una religión en la cual ellos se valoran ellos mismos y creen que ellos están alcanzando, como los generales, como los militares en el ejército, rangos, y que creen que hace unos años ellos eran rasos, pero creen que después fueron cabos, después creen que fueron sargentos, y creen que hay sargentos y que hay cabos y que hay reclutas en la congregación, pero que ellos son quizás ya tenientes, otros creen que son coroneles. Todo eso son fantasías humanas. En el Evangelio, el hombre no es nada, sino que en Cristo es un muerto acogido para salvación. Y si el hombre, porque ya estando en la fe, peca, escuche esto, y cree que ya Dios no puede aceptarlo, entonces él se botó de la salvación. Usted dirá, pero estando en la fe, vamos a ver qué dice aquí, primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Aquí dice que no hay ninguna persona que ya es eso que pretende, de que ya tenga un sello y empacado para el cielo acá en esta carne. Sino que aquí se vive es por la fe es que se es salvo acá. Primera carta de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se imagina? Primero creer que tiene pecado, y así es que tiene la verdad, y si no, no la tiene. Fíjese qué cosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y si tomé esta cosa escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino para los de todo el mundo. La vida del cristiano es una vida de batalla y de lucha. Yo quiero ser claro en esto que le voy a decir, mis amigos y hermanos. Millones de gente se cree que está perdido si comete un pecado en un momento dado. Yo le voy a decir cómo es que la gente está perdida. Nadie se perderá por ningún pecado específico que hizo en algún momento. Ninguno se perderá de los millones y millones por un pecado, el que sea, que hizo en algún momento. Lo único que pierde al hombre es su actitud hacia Dios.
Si usted se cree perdido, porque Dios, usted cree ya no puede alcanzarlo, usted está perdido. Usted limitó a Dios y se pierde. ¿Ve? Pero si usted cree en la sangre de Cristo, usted es salvo. Así que solamente se perderá la gente que deje de creer. Eso están derechito al infierno. Los que no se atrevan a creer en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Por falta de fe que se va al infierno. Y por la fe al cielo. Ejemplo. El pecado de Pedro fue más grande que el de Judas. ¿Por qué? Judas nunca planificó lastimar a Jesús. Judas, los movimientos que hizo de venderlo fue obligándolo a que él cayera en manos de las autoridades para que se viera obligado a manifestarse. Judas creyó que Jesús era un genio tonto, muy sabio, capaz, tenía las cualidades, pero tímido. Y dice, ahora lo pongo en manos de sus enemigos y se ve obligado ya a decir lo que él es y se acabó este cuento. Porque Judas quería que él se manifestara para que tomara el reino, porque él quería ya su cargo que él quería. Estaba cansado de ver a Israel sin un rey grande y él quería que ya cogiera el trono para que Israel ya tuviera grandeza. De ahí no pasó los planes de Judas. Usted dirá, ¿por qué se perdió? En ese momento Pedro estaba con juramento negando que había visto a Jesús. Y dice Mateo que con maldiciones. Y Pedro se salva y Judas no. ¿Qué pasó allí? La diferencia estuvo solo en la fe. Pedro se atrevió a creer que Cristo iba más lejos y salvaba y perdonaba, y Judas no. Solo se va al infierno o al cielo dependiendo de la fe. El apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿cómo pudiera botar este cuerpo de muerte? Y luego dice Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a ver qué dice allí. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar alimentando a la carne. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Andar alimentando el Espíritu. Proverbio 24, 16. Quiero que alguien me lea Proverbio 24, 16. Porque 7 veces cae el justo. ¿Cuántas veces dice Salomón que el justo cae? Ahora, ¿usted se atreve a llamarle justo a una gente que cae 7 veces? ¿Usted le llama justo a una gente que cae 7 veces? ¿Sí? Pero Salomón sí. Y Salomón es profeta. Así que entonces, ¿qué dice allí? Que hay 2 clases de pecadores. Escuche muy bien. Existe un pecador que ese vive en el pecado. ¿No están en ese versículo los 2 pecadores? Dice, y el impío cae ¿cuántas veces? Solo una vez. Ahora, ¿cuál peca más, del que peca 7 y el que peca 1? Dice que el que peca 1 peca más que el que peca 7. Dice allí. Dice, porque el impío pecó solo una vez. Eso le pasa como a alguna gente que dice, ¿cuántas veces tú comes al día? Y él dice 1, porque como el día entero. Salomón ve que hay individuos que ellos son del país del pecado. Y encuentra personas que son del país del cielo y pecan. Por lo tanto, las reiteradas veces, aunque son más, esas entonces son menos, por cuanto él camina con Cristo. Usted dirá, pero ¿cómo si camina con Cristo peca? Pero él dice eso, que el justo, y justo se lo ve en la mente de la Biblia, solamente por la sangre de Cristo. ¿Saben, mis amigos? Si usted me pregunta a mí por alguien, si yo pienso que va a perderse alguien, ¿sabe qué yo le digo? No tengo ni la más remota idea de quién se va a perder. Usted pensará, no, pero John Gotti, ese sí se va a perder. Yo le digo, no tengo ni la más remota idea.
José Santa Cruz Londoño, ese se va para el infierno. Yo le digo, miren, ni la más remota idea la tengo. Yo no sé en lo absoluto quién se va a perder, como en persona que yo conozca o que oí. Porque el único que se pierde es el único que no cree en Cristo. Claro que hay personas que estando en la religión, entonces se dedican a vivir pecando, ya sin temor a Dios. Esas personas demuestran que ellos no están refugiados en Jesús. Porque el apóstol Pablo y el apóstol Juan hablan del pecado que es por hábito y hablan también por el pecado que es por accidente. ¿Qué es lo que le pasó a dos reyes de Israel? Uno se salvó y el otro se perdió. El pecado de David fue 20 veces más grande que el de Saúl. Porque David hizo así y teniendo una cantidad de mujeres, vio una mujer ajena y la codició. Ya ese fue el primer pecado. Pero no se quedó ahí, la trajo. Son dos. Después de eso, entonces hizo un plan para asesinar al marido y lo logró, son 3. Y 4, lo ocultó. Saúl lo que hizo fue que como no venía Samuel para hacer el sacrificio que había que hacer de matar un cordero antes de ir a la guerra, él se adelantó y lo mató. Y en Israel los reyes no debían hacer sacrificio de animales sino el sacerdote, así que él usurpó ministerios y se perdió. ¿Cuál fue la diferencia? Profetas y Reyes, la señora White dice, David no pensó. Desde que vino Natán y hizo así, le buscó la manera y le ilustró y le predicó, inmediatamente despertó y se arrepintió. Y después se puso en el epitafio de David, David, el hombre cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre engañador, adúltero, homicida. Porque el hombre, al despertar, inmediatamente se aferra a Cristo y pide perdón. Y vive como el justo que tropieza. Lo mismo le pasa al gato casero. El gato casero usted puede pasar y ver un gato en una piscina, pero recuerde que ese no es su lugar. Cuanto antes que pueda, sale corriendo de allí, se sacude y se seca. Mientras tanto que hay gatos que viven del agua, que lo que hacen es pescar salmones y sardinas y otra cosa. Así que uno está por accidente y el otro porque esa es su vivienda, su casa. Y eso es lo que nos plantea la Biblia a nosotros en este día. Mis amigos y hermanos, se ha perdido más gente por limitar a Dios y no saber hasta dónde Dios llega. Viven derrotados en la iglesia porque viven pasando revista a los pecados que cometen. Y como ya han hecho un fardo de eso, porque hay equivocaciones y hay problemas que están cometiendo, y una vez que otra alguna mentira y que chismean en un momento, un mal pensamiento, una cosa y esto, y ellos han llegado a la conclusión que ellos dicen, mire, ya yo no tengo remedio, yo ya soy incurable, y están derrotados en la iglesia. No se van porque le tienen vergüenza a la familia, a la gente, pero muchos se van, cantidad de gente que se va de la iglesia. Le digo, ¿y qué te pasó? Dice, la iglesia no es para mí. ¿Pero qué te pasó? Yo no puedo llevar iglesia. Y cuando indago es porque descubrieron, según ellos, que eran tan pecadores que el evangelio no se inventó para ellos, no funcionaba con ellos. ¿Sabe qué pasó? Se pusieron a ir al cielo por su evaluación de ellos. No fueron por la evaluación de Cristo. Mis amigos y hermanos, en cierta oportunidad se le preguntó a un grupo de adventistas. Una gente de otra religión le preguntó, ¿así que tú crees que tú guardas la ley? Y él palideció y dice, si digo que la guardo, me busco un versículo que dice que no hay quien viva sin pecar. Y si digo que no la guardo, me dice, tú eres entonces tú eres ridículo, porque eso es el mensaje tuyo. Eclesiastés 7:20. ¿Cómo dice Eclesiastés 7:20? ¿Notó la idea? No existe individuo que es justo que caminando por la tierra nunca peque.
No existe, dice él. Dice, porque 7 veces, él mismo lo dijo, cae el justo. Y otra tanta que hace, se levanta. El impío cayó solo una vez porque él no hace nada para salir de allí. Mis amigos y hermanos, en esta mañana, ya es tarde, nosotros somos salvos en la sangre de Cristo. Yo quiero preguntar a los adventistas del séptimo día bautizados, ¿cuántos de ustedes guardan la ley? Quiero ver todos los adventistas que guardan la ley, que la han guardado de verdad. Bien, si los protestantes vienen en esta mañana aquí, ¿qué harán con nosotros? ¿Qué usted cree que deben hacer los protestantes si vienen esta mañana aquí? Echarnos de aquí, ¿sabe con qué cosa? Con un palo de escoba. ¿No es el pueblo adventista del séptimo día el pueblo de la ley de Dios? ¿Cuántos creen que sí? Quiero ver las manos. ¿Cuántos creen que el pueblo adventista es el pueblo que el Señor llamó para reivindicar la ley de Dios, desenterrarla en el fin? Bajen las manos. Ahora, ¿qué usted cree que debe hacer los protestantes si vienen esta mañana aquí con nosotros y la ley? Yo pienso que deben con escoba sacarnos, ¿no? ¿Cuántos creen que no? Yo creo que sí. Porque es un pueblo que es llamado a predicar la ley de Dios, pero no la guarda. ¿Creen que debemos estar aquí? Yo creo que el adventista que no guarda la ley debe irse a criar ganado. Ahora escuchen esto, hermano. Escuchen esto. Si usted sabe que hay una ley que dice no robar y usted roba, ¿usted guardó la ley? Ok. Si usted hace así y cae en una situación de depresión, de preocupación, de compungimiento, porque usted robó o violó cualquier mandamiento, ¿qué cree usted de la ley? ¿Cree que es buena? Ok. Si usted ahora se aferra a los méritos de Cristo, que es perfectísimo Él, y usted corre ahora por los méritos de Él, ya no por usted, ¿cómo está usted con la ley? Por 2 razones. Primero, cada vez que usted cree que usted es una persona que no se merece estar allí, se declaró que usted es pecador y malo, que usted no es digno, y además usted busca la reconciliación con Dios mediante la sangre de Cristo, usted guardó la ley. ¿Por qué? Primero, porque todo aquel que se compunge por haber violado un principio está estableciendo que lo cree bueno. ¿Cuántos creen en esta mañana que el robar es malo? Quiero ver la mano levantada. Bájenla ahora. ¿Cuántos guardan la ley de Dios esta mañana? Quiero ver las manos. Veo menos manos. Bájenla. Hermano, si usted cree que el robar es malo, y así usted cree con todos los mandamientos, usted guarda la ley. ¿Por qué? Que desde que existe una ley, y usted ve el plano de Pablo aquí, que dice, yo tengo 2 leyes, una en la mente que me dice que haga el bien, y otra en el cuerpo que me lleva a hacer el mal. Ahora, ¿qué tengo yo? ¿Qué descubro yo que tengo? Una lucha. ¿Qué más? Un cuerpo de muerte. ¿Pero qué hago? Me refugio en Cristo, porque si me quedo sin Cristo, el cuerpo se pudre y alimenta el suelo y ahí quedé yo. Pero si estoy en Cristo, Él entonces va a trasplantar en esa vida moribunda la vida nueva, y entonces Cristo puede botarme el cuerpo de muerte cuando muera o cuando me transforme, y entonces saquen limpio la mata nueva. Déjeme poner esta ilustración. En Santo Domingo hay un bejuco, y este bejuco, mire cómo él hace. Él viene tranquilo y callado y se encarama en un palo grande. Pero va tejiendo y tejiéndolo y tejiéndolo y tejiéndolo y tejiéndolo. Él tiene raíces que puede chupar del palo mismo, no del suelo, pero del palo con raíces, la savia. Así que de tanto cubrirlo y chuparle, lo seca. Y echa muchas raíces para abajo, hasta que con el tiempo se vuelven fuertes, que ya no es trepador, ya tiene vida propia.
El palo se seca, pero no se da cuenta uno, a menos que haya vivido muchos años, porque es lentamente, se va poniendo amarillo y botando pedazos, hasta que finalmente viene la traza y se lo come y el gorgojo, y el palo se cae y se pudre, hecho aserrín, pero no se nota porque es lento, y queda entonces el bejuco, se queda parado allí. Eso ilustra la salvación. Cuando usted y yo somos pecadores y vamos a Cristo, en un momento dado viene y nace una matita insignificante, que cuidándola bien se va trepando y trepando y trepando, y va entonces minando el cuerpo viejo, según la atención que le demos. Y un día él comienza a enfermarse y a palidecer, pero como es lento, no se nota. Y el otro va ocupando el lugar y se lo va chupando y estrangulando, y lo estrangula, lo enreda, lo asfixia. Finalmente se quiebra y no se nota cuándo. Después de un tiempo nos ven a nosotros y nos dicen, pero el cambio que tú has dado es increíble. Ellos están equivocados. No es el otro, el que él conocía murió, se cayó en pedazos, se fue pudriendo. Ahora, ¿usted es santo o no es santo? ¿Cuántos creen que son santos? Porque es la operación. Si usted se pone a decir, ay, cuán pecador soy, bueno, se perdió, porque usted sí es verdad que eres eso. Ahora acepte la naturaleza de Cristo, viva en el Espíritu, refúgiese en Jesús, no valore sus rendimientos, o que es muy malo o que es muy bueno, los dos lo van a perder. Deje los rendimientos que se han valorado por la justicia de Jesús, que esa saca A. Viva ahí debajo, no se ponga a luchar con el diablo, usted no puede, ni contra su pecado tampoco, no tiene poder. Deje que Cristo alimente el espíritu, y la mata nueva, ella se encargará, y la otra se caerá en pedazos y se perderá, desaparecerá, y un día ya no está más allí, y hay una mata celestial. Por eso, aunque Pablo encuentra allí, miserable hombre de mí, ¿cómo podía botar este cuerpo de muerte? Recuerde que dije que los romanos torturaban poniendo otro cuerpo. Pero Pablo aquí dice que no es el cuerpo del otro muerto, sino es el de él. Ese es peor. Así que leámoslo otra vez. Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Repito, los romanos ponían un cuerpo ajeno al suyo. Pero cuando usted ve que es usted mismo, como el sidoso tiene que ver hasta el último momento cuando se va pudriendo. Así he visto cómo mueren. Pablo decía, soy yo mismo el cuerpo de muerto. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, y con la carne a la ley del pecado. Así que yo estoy sirviéndole a los dos. Soy malo, pero no soy del país de los malos, sino que en mí se manifiestan debilidades. Todavía no tengo la perfección, pero mi lucha es solamente para que la naturaleza espiritual sea la que se vuelva musculosa, hasta que se vuelve un luchador libre, y el otro se queda pusilánime, debilitado, escuálido, ¿cómo más? Anémico. Y en su puesto sube un gigante espiritual, una obra que solo su preocupación no puede producir ese efecto. La crítica de los hermanos tampoco pueden producirla. Su ansiedad por su pecado no puede. El usted bajar la guardia porque usted es tan malo que cree que su caso es perdido, no va a resolver el problema. Es el poder de Dios el único que puede hacer eso, porque la salvación pertenece a Jehová. Así que no se bote usted al infierno, deje que lo haga Dios. No se crea malo y deje a Dios, pensando que usted ya es incurable. No haga eso nunca. Cristo puede salvar a todos. Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué cosa pasa con los que están en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ellos ya no dependen de lo que pasa en el hombre, depende de lo que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Porque ese cuerpo viejo ya se pudrió, se murió, anda por allí solamente los pedazos, y hay un gigante espiritual ya al andar con Jesús por la fe. 3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era imposible por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que cuánto en esta mañana, la muerte de Cristo ha dado como resultado de que somos salvos. Quiero que se pongan de pie todos los que creen eso. Amén. Amante Padre, gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias porque podemos refugiarnos en Jesús y por sus méritos vivir. Ayúdanos solamente, Señor, a no soltarnos de ti, a vivir en ti cada minuto. Y tú, Dios mío, dará la victoria total y definitiva. Gracias por cada hermano que ha traído, Dios mío, Señor, cada visita, cada amigo de la iglesia a esta reunión. Y gracias, Dios mío, por la revelación de tu salvación a los pecadores, de la cual, Dios mío, al refugiarnos en Jesús, tenemos salvación. Así que te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.